Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por su compañía en este seminario IMT. A continuación les voy a presentar en compañía del Dr. Eric Moreno las nuevas funcionalidades de la aplicación Aval en su versión 1.0. Bueno, como antecedentes, ¿qué tenemos? ¿Qué es la aplicación Aval? Aval es una aplicación para bondad de ajuste en línea que permite ajustar distribuciones de probabilidad de acuerdo a los datos que ingrese el usuario. Aval está disponible de libre acceso en la página web del IMT desde el año 2020. Aval en la versión 0.1 ofrecía 10 distribuciones con hasta 3 tests de bondad de ajuste y un resumen estadístico que puede ser descargable en formato PDF. Bueno, ya ahorita tenemos una versión ampliada de la aplicación Aval, la cual se añaden las distribuciones logarítmica, logística y Gumbel, y además se extiende la estimación de parámetros con el método de máxima verosimilitud para los casos de las distribuciones que usaban el método de momentos. Asimismo, esta aplicación amplía la visualización de los resultados con gráficas QQ y PP para el ajuste, y además se agrega un módulo para graficar las distribuciones de las muestras que ingresa el usuario. Específicamente se tiene como resultado gráficas de área bajo la curva. Bueno, actualmente así es como luce la aplicación Aval. Tenemos disponibles 8 distribuciones de probabilidad continuas y 5 distribuciones discretas. En la parte de arriba pueden ver un menú que, si le dan clic a gráficos de distribución de probabilidad, se despliega la opción de gráficos de área bajo la curva. Tenemos una sección de documentación en la que pueden consultar las distribuciones disponibles y además ver cómo se utilizan las herramientas para generar los gráficos. En la sección de ejemplos se subieron unos ejemplos resueltos con la aplicación Aval, y en la sección de contacto podemos recibir sus inquietudes o dudas al respecto de la aplicación. Bueno, esta es una vista de una distribución, específicamente la distribución Weibull. Así es como lucen todas las distribuciones. En la parte de arriba podemos observar los parámetros correspondientes a esa distribución, la fórmula de la función de probabilidad, su media y su varianza. En esta tabla los usuarios deben ingresar la muestra en cualquiera de las columnas disponibles, y más abajo pueden ingresar el título del histograma, el título NGX, y además pueden hacer el cálculo del gráfico QQ o PP, o ambos si así lo eligen, y posteriormente seleccionar la prueba o el test de ajuste, que sería G cuadrada o Kolmogorov-Smirnov. Esta es una vista de la interfaz de áreas sombreadas bajo la curva de las gráficas. Inicialmente, el usuario puede seleccionar la distribución de su interés. Posteriormente debe ingresar los parámetros de esa distribución y debe definir el área sombreada, ya sea por la probabilidad o por el valor X, y además debe elegir el área sombreada que desee, ya sea un área sombreada a la derecha, a la izquierda, ambas colas o en medio. Posteriormente debe ingresar ya sea la probabilidad o el valor X, y finalmente dar clic en generar, y en la parte de abajo se mostrarán los resultados. Bueno, ¿qué se utilizó para desarrollar Aval? Se utilizó el lenguaje de programación Python en conjunto con el framework Flask. Se eligió este framework ya que se pueden desarrollar aplicaciones de manera fácil y rápida en conjunto con el lenguaje Python. Además, se utilizó la librería Bokeh, que permite el desarrollo de gráficos para la visualización. Específicamente se utilizó la clase plotting.figure, la cual simplificó la creación de gráficos con sus métodos utilizados scatter y line para la creación de gráficos de dispersión. Además, se utilizó el método quad para la parte de los histogramas y el método varea para los gráficos de área bajo la curva. Cabe destacar que se utilizó el lenguaje de programación R para el desarrollo de las rutinas de optimización. Bueno, Aval es considerado como de uso libre para el público en general. Cabe destacar que en el Diario Oficial de la Federación, en el año 2018,
se emitió un acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, en la cual Aval puede ser considerado como software público. Este software público lo define en este acuerdo como aquel creado por entes públicos y puestos a disposición de entes públicos y privados bajo los principios de software libre, estándares abiertos y de código abierto que promuevan la colaboración, innovación y sustentabilidad. Bueno, como les comentaba, se utilizó el lenguaje de programación Python. Sin embargo, este lenguaje cuenta con un amplio ecosistema de funciones y métodos para el desarrollo para el análisis estadístico. Sin embargo, nos encontramos con un inconveniente al querer desarrollar las rutinas de optimización. Es por ello que decidimos explorar el lenguaje de programación R y nos encontramos con la función NLM que permite la minimización no lineal, y esta función nos funcionó muy bien para el cálculo del ajuste de los parámetros de las funciones. Básicamente esta función realiza una minimización de la función f, que es el parámetro que se ingresa aquí, es una función previamente definida para cada distribución, y además se deben ingresar los valores de los parámetros iniciales para esa minimización. Hasta aquí de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a mi extensión o a mis redes sociales. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Moreno, soy investigador de la Coordinación de Transporte Integral y Logística, y yo continuaré exponiendo lo que comenzó la maestra Barrón para platicarles un poco más acerca de las nuevas funcionalidades de Aval, esta aplicación en línea que permite hacer pruebas de bondad de ajuste. Espero que estas nuevas capacidades les resulten de interés y que les resulten útiles en su trabajo cotidiano de investigación. Muchas gracias por su atención. Nos había platicado la maestra Marisol sobre esta cuestión del uso de rutinas de optimización. Lo voy a comentar un poco más adelante. Ha sido muy afortunada esta relación con el lenguaje R, porque justamente el método que utilizamos para encontrar los parámetros de las funciones de distribución es el de máxima verosimilitud, que nos obliga a plantear un esquema de optimización que nos da como respuesta los parámetros buscados. Las nuevas distribuciones que nos mencionó Marisol, las voy a repasar rápidamente aquí. La primera es la logarítmica. Esta es una función discreta. Es una función discreta, se puede definir como dice ahí la fórmula de su probabilidad. Calcula la probabilidad de observar un número k entero de eventos de interés, con base en la serie de potencias de la función logaritmo. Esta distribución, la literatura nos ha reportado que se ha usado para analizar accidentes, para analizar secuencias de días lluviosos o de días secos. También se ha utilizado para modelar el número de productos que ordena la gente en sus compras. Nosotros usamos en nuestras pruebas de las distribuciones datos del número de tripulantes en vehículos utilitarios, que es una información que se encuentra en los datos del estudio estadístico de campo del IMT, y nos da esa gráfica que ustedes están mirando, un ajuste bastante bueno utilizando la G cuadrada, con un valor P del 9%, mucho mayor, bastante aceptable comparado con el 5% que es el umbral. Y se pueden dar cuenta en la gráfica que los puntos azules corresponden a la distribución teórica y las barras amarillas corresponden a lo que arroja el histograma de datos. Hay una cercanía más o menos razonable. Se puede decir que esta distribución logarítmica puede representar la probabilidad de encontrar 1, 2, 3, 4 o más ocupantes en un vehículo utilitario. ¿Por qué nos interesa también la logarítmica? Porque esta distribución, si notan en su definición, el primer valor k que toma es 1, no tiene el valor 0.
En cambio, hay modelos como la distribución Poisson que sí incluyen el cero, y a veces cuando el problema físico obliga a uno a excluir el cero, pues la Poisson quizás no sea muy apropiada, porque bueno, en la práctica no vamos a ver un vehículo utilitario con 0 ocupantes, el mínimo es 1. Esa es la razón por la cual se hace la logarítmica más útil en cierta clase de problemas. La segunda distribución nueva que se agregó es la logística. Bueno, esta función de distribución, aquí está su fórmula. Se le llama logística porque esa es la curva de crecimiento que se estudia en los fenómenos naturales. Esta distribución se ha utilizado en regresión logística, en modelos lógicos de elección discreta que en el transporte se utilizan mucho. Un ejemplo típico es usuarios que comparan el servicio de autobús con ciertas frecuencias y horarios y precios contra un tren urbano y bueno, se hacen las apreciaciones de diferencias y se puede decidir. Nosotros usamos como ejemplo datos de envíos de algodón a Estados Unidos, toneladas al mes, datos tomados del Buró de Transporte, de Estadística de Transporte norteamericano, y nos dio un muy buen ajuste con Anderson-Darling, un valor P arriba de 0.25. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica la comparación de los cuartiles observados contra los cuartiles teóricos, y hay un ajuste muy razonable a la curva. Los puntitos son los puntos de datos. Este es un ejemplo de las gráficas QQ que ya se manejan en Aval, en la siguiente versión de Aval. La tercera distribución que agregamos es la distribución Gumbel. Aquí está la fórmula de la densidad. Esta es una distribución clásica de interés para valores extremos. Permite estimar, por ejemplo, la probabilidad de que una cierta variable de interés, como puede ser el nivel de lluvia, sequías, hasta accidentes de números extremos, rebase un umbral. Se ha utilizado en hidrología, por supuesto, para estimar niveles de lluvia o sequía, también para estudiar el tiempo a la falla en los equipos. Nosotros usamos esta distribución de Gumbel con datos de daños materiales en accidentes carreteros, que es información que tiene el Anuario Estadístico de Accidentes del IMT, y nos dio también un muy buen ajuste. Aquí está la gráfica QQ, donde se ve una buena aproximación de los datos al principio. Al final se alejan un poco, estos datos podrían ser candidatos a revisarse, pero en general se ve un ajuste muy razonable. Bien. ¿Qué hay de la estimación de parámetros? Bueno, en la estimación de parámetros, en general tenemos este problema. Una función de distribución de probabilidad tiene una fórmula y tiene unos parámetros, A, B, C, los que sean. Cuando tenemos datos y queremos ajustar esos datos a una de esas funciones de distribución para hacer el trabajo teórico correspondiente o de estimaciones o de cálculos posterior, pues hay que ajustar. Y hay dos grandes métodos, el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Aquí están las ventajas y desventajas. El método de momentos algebraicamente es relativamente sencillo. Se generan sistemas de ecuaciones, a veces no lineales, pero no son tan complicadas. Da estimadores consistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que la muestra crece, el valor numérico de la estimación converge a un valor muy, muy preciso. Sin embargo, puede dar estimadores insesgados, es decir, no precisamente iguales al valor esperado de los datos. Y en muestras pequeñas podría dar resultados fuera del espacio de parámetros. Cuando uno tiene una muestra pequeña y calcula eso y los parámetros que salen no tienen sentido, pues el método no ayuda mucho. En cambio, máxima verosimilitud da de resultados dentro del espacio de parámetros siempre, da estimadores consistentes igual que el anterior, además los da eficientes, es decir, de varianza mínima. También puede dar estimadores sesgados, sin embargo, para trabajar máxima verosimilitud hay que trabajar más. Se requieren rutinas de optimización con frecuencia para funciones no lineales y métodos numéricos para aproximar la solución. Eso es lo que se ha resuelto en esta segunda versión de Aval, con lo que nos ha comentado la maestra Marisol, que es el uso de rutinas de optimización.
Aquí está un resumen de las distribuciones que tenemos. En Aval 0.1, que fue la primera versión, todas las distribuciones, salvo la gamma y la Weibull, se ajustaron con máxima verosimilitud. Estas dos, gamma y Weibull, en la primera versión, gamma se estimó con momentos y Weibull con una aproximación con regresión lineal utilizando la función de distribución, porque no es muy dócil la Weibull cuando la tratamos algebraicamente. Ahora, en la nueva versión, ya todas, incluidas las nuevas, se manejan con máxima verosimilitud. Tenemos mayor precisión, ya están las rutinas probadas y bueno, está instalado en el paquete para que funcione de esa manera. Bueno, nos hemos ocupado, finalmente nosotros logramos ya avanzar, perdón, hasta un punto en el que se tienen implementadas las nuevas funciones de distribución, los métodos de ajuste son a través de máxima verosimilitud y todas las demás bondades acerca de la generación de reportes en PDF, de las gráficas QQ, etc. Para darle un poco más de claridad al uso que se le puede dar a esta clase de trabajos, bueno, la gente que está en los laboratorios trabajando, los que hacen pruebas, los que tienen el problema de ajustar datos reales a una distribución de probabilidad, seguramente usan esta clase de cosas. Pero también nos decidimos a investigar un poco cuál es la práctica en otras áreas. Una de las áreas que nos llamó la atención es la de accidentes. Los accidentes, y lo vamos a verificar utilizando Aval. Un modelo básico que se ha planteado en el estudio de accidentes es que los accidentes viales siguen una distribución Poisson. En 1952, Belmont publica un trabajo donde dice que está utilizando la distribución de Poisson para estudiar los accidentes viales. En 1955, Gerlach nos da una información de cómo utilizar la distribución de Poisson en el estudio del tráfico carretero. En el 93, Nicholson y Wong de plano nos dicen, la pregunta es, ¿realmente los accidentes tienen distribución de Poisson? Aquí hay un test estadístico y lo hacen. Es un trabajo teórico muy interesante que reafirma esa postura teórica. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, de ser así, esto debería poder comprobarse con datos reales. Nos dimos a la tarea de averiguar datos. Tenemos accidentes en carreteras federales, tomados del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales que produce el IMT, con la maestra Cuevas Colunga y colaboradores. Y aquí tenemos el ejemplo de los datos, número de colisiones mensuales entre 2016 y 2019. Como se dan cuenta ustedes, pues es una variación grande de valores de número de colisiones, algunos muy bajos, algunos muy altos. ¿Y qué hicimos con estos datos? Bueno, el primer ejemplo son los datos de 2016. Los datos de 2016 es una pequeña muestra de 12 datos. Esos datos los metimos a Aval y lo ajustamos con Poisson y nos dice que la lambda promedio es de 27.5 accidentes por mes, nos da toda la información de la G cuadrada y con un nivel de valor P de 0.82, más que aceptable. La hipótesis de que los accidentes en ese año se comportaron como Poisson es aceptable con estos valores de lambda. Lo hicimos con las demás. En el caso de 2017 la lambda fue 29,5, para el periodo 2016 a 2017 28,5 y de 2018 a 2019 32,9. No es exactamente la misma, pero da una idea de que en todos los casos los valores P son aceptables, arriba del 5% que la metodología estadística exige como umbral para aceptar una hipótesis. Bueno, y decimos, ok, eso es con los accidentes viales. ¿Y qué hay en general con la idea de accidente? Un accidente es un evento extraordinario, no ocurre todos los días a la misma hora y en los mismos días, no. Algunos autores en estadística hablan de eventos raros. Entonces nos fuimos también a investigar otra clase de accidentes. Esta vez la fuente es INEGI. INEGI reporta cosas como colisión con ciclista en zona urbana,
colisión con peatón en zona urbana. En zona suburbana, colisión con motocicleta, volcaduras. Hay más cosas que reporta INEGI. Y aquí están los datos del año 2019, 12 meses, y tenemos la información. Bueno, hicimos el cálculo también con Aval, con estos números de accidentes en distintos tipos de accidente, cuáles serían los ajustes, y aquí los tenemos. Tenemos las lambdas que nos da Aval y los valores P. El más pequeño fue para colisiones con motociclista en zona suburbana y fue del 7%. Sigue rebasando el umbral del 5%, es aceptable. La hipótesis de que los accidentes siguen una distribución Poisson se mantiene y los datos reales soportan esa idea. Incluso un poco más. Si ustedes ven aquí, en esta tabla tenemos para cada dato colisión con ciclista, colisión con peatón, colisión con motocicleta, volcadura, la media de los datos. Y a un ladito está la varianza. Noten que son valores muy cercanos, 7.17 de media y 7.24 de varianza, 21.33 de media y 28.24, no tan cercano, 3.42 de media, 3.54, 8.17 y 7.97. Esos números confirman una de las posiciones teóricas de la Poisson. La Poisson es una distribución que tiene la propiedad de que su valor de media coincide con el valor de varianza. Los datos no son perfectos, pero hay una propensión, hay una cercanía. Esta comparación de la media y la varianza y lo que sale de Aval en la prueba de bondad de ajuste nos permite asegurar que estos accidentes, creo que ya me pasé, ¿verdad? Lo que temía. Estos accidentes, aunque no son precisamente igualitos a los que pasan en carretera, colisión con ciclista, colisión con peatón, volcadura, etcétera, también se comportan de esa manera. Entonces, digamos que ese es un uso. La gente que estudia los accidentes y que quiere hacer evaluaciones de probabilidad sobre los accidentes puede usar con seguridad una herramienta como Aval para ajustar los datos, encontrar el parámetro y ahí proseguir hacia un uso en una aplicación concreta. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo nos lo proporciona un autor, Al-Ghamdi, seguramente es árabe, que escribe un artículo muy interesante. Aquí está la referencia. Es un enfoque de probabilidad para jerarquizar los lugares de alto riesgo de accidente. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el amigo Al-Ghamdi? Su posición es, si una intersección se considera peligrosa cuando hay al menos un cierto número K de accidentes en un tiempo dado, por ejemplo un año. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en una cierta área de interés, una zona de la ciudad, un lugar de mucho movimiento turístico, qué sé yo, en una área de interés se tengan al menos un cierto número M de intersecciones que superen esos K accidentes? Bueno, esta probabilidad, si la logramos evaluar, eso permite guiar la decisión sobre cuántas intersecciones deberán ser intervenidas para mejorarlas, agregando barreras, señales, mejorando el camino, en fin. Ese es un enfoque que suele usarse para planificar. Bueno, aquí está el ejemplo de Al-Ghamdi. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hace este ejemplo? Tenemos aquí una muestra de 10 intersecciones. El número de accidentes por año van desde 2, 6, 2, 5, 8, 3, etc. Información del Departamento de Tráfico de la ciudad de Riad. Eso es en Arabia Saudita. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, con esta información, igual que lo hizo el autor, pero él no usó Aval, lo hizo a mano, se hace un ajuste y calculamos un parámetro lambda de 3.2 para una distribución Poisson. Perfecto. Aval nos dice entonces que cumple, el valor P es 0.21, mucho más grande que el 5% de umbral, y la lambda 3.2 nos permite calcular la probabilidad de que haya más de 3 accidentes.
es lo que hace el autor. Esa probabilidad es 0.3975, el 39,75% de probabilidad. Claro, este cálculo lo hace Excel, ¿no? Directamente con las funciones estadísticas. Y bien, ¿qué hacemos con este valor? Bueno, con este valor calculamos entonces un esquema binomial. Si una intersección supera los 3 accidentes anuales, se va a considerar un éxito con probabilidad 0.3975. Desarrollan la tabla de la binomial y se ven las probabilidades de que haya más de este número de intersecciones, más de una intersección con ese problema de accidentalidad, el 99%, más de 2 con probabilidad 95, más de 3 con probabilidad 0.82, etc. Entonces lo que nos menciona este autor es decir, bueno, esta tabla basada en un cálculo de ajuste Poisson con una herramienta estadística adecuada, en este caso Aval, permite establecer el esquema binomial y dar una decisión. Por ejemplo, si se quiere estimar la probabilidad de tener m intersecciones peligrosas cuando mucho y la probabilidad es del 60%, bueno, 60 o más es este valor, indica el valor 4. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ubicar de la lista de intersecciones que han tenido accidentes, las que están más alto en la lista, las 4 primeras más altas, que son candidatas a intervención. Hay que hacer algo con ellas para mejorar esta probabilidad y después volver a hacer el ejercicio una vez que se ha hecho la intervención y se observan. Claro, este esquema es una manera de ver las cosas. Hay otros autores que opinan que este esquema ha sido superado por otras consideraciones como el fenómeno del regreso a la media y los puntos negros y esas cosas, pero un esquema básico que se ha utilizado ha sido este, y la base del cálculo es tener un buen ajuste de datos originales con una herramienta estadística adecuada. Bueno, ese es pues un ejemplo de cómo se usa en algunas áreas el ajuste, ¿no? Otro ejemplo más tiene que ver con los niveles de lluvia. Bueno, los niveles de lluvia, los estudiosos del clima y la hidrología, algunos han reportado que los flujos anuales de los ríos, por ejemplo, pudieran modelarse como distribución normal. Pero si se habla de los niveles medios de lluvia, es mejor la gama. Bueno, aquí tenemos un artículo también de Aksoy de 2000, nos dice cómo utilizar la distribución gamma en análisis hidrológico. Hace un análisis muy interesante del uso de la distribución gamma en hidrología. Husak, Michelson and Funk nos dice cómo utilizan ellos la distribución gamma para representar el nivel de lluvia mensual en África en aplicaciones de monitoreo de sequía. Krishnamurti es un manual estadístico de distribuciones de probabilidad con aplicaciones. Hace una cosa muy interesante. Él comenta lo que dice uno de los autores referidos, Das, en el año 55. Una cosa muy interesante de por qué la distribución gamma podría ser candidata a modelar ese asunto de las lluvias. Bueno, si nos vamos a la literatura estadística, vamos a encontrar que la distribución gamma es un modelo que también sirve para los tiempos de espera a que ocurran un número K de eventos, cuando esos eventos ocurren con tiempos exponenciales. Bueno, se me queda enredado, ¿no? Al fin de cuentas, la gamma puede modelar tiempos de espera a que ocurran K eventos. Aquí lo que nos hace interesante la observación de Krishnamurti es que dice que se pensó en una distribución gamma porque se ha propuesto que la precipitación ocurre solamente cuando se pueden formar partículas de agua alrededor de partículas de polvo de suficiente tamaño. Si la partícula de polvo es muy pequeña, bueno, pues no va a prosperar. Entonces el tiempo de espera a que la partícula de polvo se una a otras partículas de polvo y se haga lo suficientemente gruesa, es un tiempo de espera de K eventos. Y eso teóricamente puede modelarse como una gama. Precisamente por eso este autor Das de 1955 dice que esta acumulación de polvo es similar, es análogo al tiempo de espera
que suele modelar una distribución gamma. Entonces, bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Aquí tenemos, también buscamos datos de ejemplos de lluvias. Estos datos fueron tomados del CICLIC. Acuérdense que el CICLIC lo tenemos en la página del IMT, Sistema de Información Climática para Diseño Carretero. Ahí viene el acceso a los datos de las estaciones meteorológicas en el país. Nosotros aquí tomamos dos. Esta que está en La Llave está por aquí. Un lago que se llama el Divino Redentor. Está al noreste de San Juan del Río. Aquí está el Hotel Misión San Gil. Y ahí ven en la gráfica los niveles de lluvia en milímetros. Una variación muy grande en los meses de distintos años. Y bueno, pues hay meses que prácticamente no tienen nada. Hay meses que suben hasta el 6 milímetros. Otros que son pocos los que rebasan, solo uno en un año el 6. Otros que apenas rebasan el 5, en fin, ¿no? Es muy grande la variación del nivel medio. Está reportado en la estación meteorológica. Este es un ejemplo. Otro ejemplo es de otra estación meteorológica que se llama Plantel 7. Ambas son manejadas por Conagua. Ahí está su longitud, latitud, que es el periodo. Esta estación meteorológica está por aquí, está muy cerca de Hércules. Aquí está el río Querétaro, por acá abajo está Hércules, adelante está acá la cervecería y esas cosas. Bueno, ahí está la variación de los niveles de lluvia en milímetros. Esta estación logró colectar datos hasta 9 milímetros de lluvia, un poco más que la otra. Y bueno, hay variaciones. Uno dice, bueno, ¿cómo tratar esos datos? ¿Qué podemos hacer con esos datos? Bueno, la literatura ha sugerido echar mano de la distribución gamma. Entonces, bueno, pues echamos mano de la distribución gamma. Y aquí tenemos los ajustes. Los ajustes fueron hechos con aval. Aquí está. Es una gama que ha sido ajustada para la estación La Llave y para la estación Plantel 7. Estos son sus parámetros. Y aquí tenemos una versión visual del ajuste, comparando un ajuste con distribución gamma, que es el primero que está aquí, con un ajuste con distribución normal, que es el segundo. Esta primera parte corresponde a la estación de La Llave. Se pueden dar cuenta que la primera gráfica, los puntos, la mayor parte de los datos se pegan muy bien a la curva teórica, comparando el cuartil teórico contra el cuartil observado en la muestra. En cambio, si lo hacemos como si se comportara normal, varios puntos se caen muy lejos de la recta y otros se vuelven a bajar. Este ajuste es bastante más malo que el primero. Podemos decir entonces que la distribución gamma sí se pega mejor a los datos que la normal. Igualmente pasa con los datos de Plantel 7 ahí en la Cañada. La primera gráfica muestra que la mayoría de los puntos se pegan, algunos se escapan al final. Estos habrá que revisar, si no sabemos si es un outlier o es un error de cálculo o de captación de datos. Y lo comparamos con la normal y otra vez aquí muchos datos no están siguiendo la línea. La gráfica QQ compara lo que el cuartil teórico debiera de ser contra lo que el cuartil de la muestra va mostrando, según se hacen los cálculos. Y debieran coincidir en una línea perfecta a 45 grados. Los datos nunca son perfectos, por eso hay pequeñas variaciones. Pero esto nos hace ver que ciertamente las posiciones que menciona la literatura, que es mejor el ajuste con gamma, en el caso de la precipitación media es correcta. Y la herramienta de cálculo, en este caso, es aval. Ok, vamos un poco más. ¿Qué pasa si queremos visualizar más detalladamente? Bueno, tenemos esta opción de una representación gráfica de las probabilidades. Por ejemplo, con las mismas datos de las mismas estaciones, para la estación La Llave, que fue la primera, podemos preguntar cuál es la probabilidad de que la media mensual no rebase 1 milímetro de lluvia en el año, en algún año. 34.1% es el área sombreada que se muestra ahí. Segundo ejemplo, con la misma estación, ¿cuál es la probabilidad de que esta media rebase 5.5? Si se acuerdan de los datos previos, en el caso de La Llave,
el nivel 6 es único, aquí está el nivel 5,5, son unos cuantos nada más. Y justamente por eso esta probabilidad es apenas del 3,5%. Cuando uno hace esta clase de cosas, empieza a plantearse el problema de calcular con ciertas probabilidades que uno desea y pregunta, algo que los hidrólogos no me preguntan exactamente cómo se hace, yo sé que lo hacen con base en esto, que es el cálculo de los periodos de retorno, que al fin de cuentas es una estimación necesaria para discutir la cuestión de las obras que se van a hacer y las capacidades de esas cosas, ¿no? Aquí hay un último ejemplo, la estación Plantel 7 nos dice cuál sería en el caso de esa estación en la Cañada, cuál es la probabilidad de que la media exceda 1 milímetro, es del 53.4%, mayor que la que se tiene en la llave, o sea, llueve un poco más. Bueno, estas discusiones pueden ser muy interesantes. La gente que sabe de climatología y de hidrología seguramente nos va a decir que estamos en pañales, bueno, de acuerdo, pero la herramienta estadística, esa es la que se usa. Y mientras más precisa y más clara sea la herramienta estadística, la discusión está mejor apoyada. Bueno, vamos entonces a lo que sigue. Resulta que además, cuando se discute el uso de la distribución gamma, por ejemplo en climatología, es posible interpretar los parámetros. Aquí tenemos la fórmula de la distribución gamma con sus parámetros alfa y beta, alfa de forma, beta de escala. Bueno, aquí tenemos un autor, Martínez Villalobos, nos muestra un artículo que pregunta, ¿por qué las intensidades de lluvia propenden a seguir una distribución gamma? Lo contesta en el Journal of Atmospheric Science, ahí está la referencia. Y es muy interesante porque asegura que los valores de la forma y escala de esa distribución reflejan el comportamiento pluvial esperado en una región. De hecho, menciona que en lo que es precipitación diaria, la forma tiene que ver con la probabilidad de tener totales entre ligeros y moderados de lluvia. Y la escala viene a ser una métrica para llevarle seguimiento a los cambios de valores extremos. Bueno, ahí está el artículo de Martínez Villalobos, es muy interesante. Pero también tenemos otro autor, Husak y sus colaboradores, justamente ese artículo que habla del uso de la distribución gamma en representaciones de lluvia en África, propone un esquema conceptual de regímenes. Y a grandes rasgos nos dice, bueno, tenemos en el eje horizontal los valores de la forma alfa. En el eje vertical, los valores de la escala beta de la gamma, de esa distribución gamma. Si tenemos una escala beta grande, pero una forma alfa pequeña, puede decirse que domina la escala, claro, es más grande, y que hay una lluvia variable en esa zona. Se propende más a eventos extremos. Si tanto la beta es pequeña como la alfa es pequeña, se tiene una lluvia escasa. Es decir, en promedio no puede mantener agricultura. Cuando es al revés, la disposición se tiene grande la forma y la escala beta pequeña, domina la forma y dice que en esa área las lluvias son consistentes con pocos eventos extremos. ¿Qué tan grande es grande o qué tan pequeña es pequeña? Ahí los autores mencionan que bueno, eso depende mucho del país, la región, la zona, no es lo mismo en África que en Yucatán, pero la idea de proponer un esquema conceptual de regímenes es interesante porque al fin de cuentas nos lleva, si queremos determinar una cosa como esta, necesitamos datos y una vez tenidos los datos necesitamos un ajuste estadístico correcto. Ahí está la herramienta VAL. Una vez que ese ajuste estadístico correcto nos dice cuánto vale alfa y cuánto vale beta con una probabilidad aceptable, procedemos a la siguiente discusión. Ese es otro ejemplo, pues aquí ya mencionamos dos, en lo que es análisis de accidentes, en lo que es análisis de lluvias o de hidrología, siempre se requiere la herramienta. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de conclusiones.
Lo primero que mencionamos aquí de lo que hemos mostrado es que esta nueva versión de Aval amplía el alcance de la versión anterior. Ya tenemos 13 distribuciones, se estiman todos los parámetros con máxima verosimilitud, hay gráficas QQ y gráficas PP, se imprimen resultados en PDF, ya hay una vista gráfica de áreas bajo la curva de las densidades que pueden ser interesantes en algunos reportes. Bueno, sabemos que máxima verosimilitud da resultados más precisos. De hecho, el usar máxima verosimilitud ya equipara a Aval con el software propietario. Cualquier software comercial utiliza, salvo casos muy especiales, máxima verosimilitud. El uso de Python y R es una maravilla, es un regalo. Es una oportunidad de desarrollos propios sin pago de licencias. Bueno, ahora, el que se tenga acceso público de Aval, cualquiera lo puede usar. Eso le da más presencia al instituto como un referente de consulta tecnológica confiable. Ahora, bueno, penúltimo punto, la utilidad del modelo probabilístico cambia según los campos, accidentes, tráfico, hidrología, clima, en fin. Pero la herramienta de ajuste es la misma. En este caso es Aval. Y finalmente, una cosa que le quiero pedir aquí al auditorio que nos sigue es la retroalimentación de los usuarios. Ya sé que no todo el mundo se la pasa todos los días ajustando curvas, pero cuando lo hagan, sí nos gustaría saber sus opiniones, sus experiencias en Aval, porque eso nos va a permitir mejorar. Apenas vamos en una segunda versión y todavía hay un enorme campo de oportunidades para mejorar esto. Quiero avanzar un detalle más, aprovechando que tengo unos minutos para comentar. Tenemos aquí ajustes comparados de lo que hacía la vieja versión de Aval y lo que hace la nueva. Rápidamente tenemos los mismos datos de vehículos kilómetro de la estación PC Durango, también tomada datos reales del ECAN, del Estudio Estadístico de Campo, y tenemos dos ajustes, el que se hacía originalmente y el nuevo. Los parámetros son ligeramente distintos. En el antiguo era 1.345 para alfa y 19.508 para beta, y en el nuevo salió 1.428 y 18.000. Bueno, los números podrían decir, ay, es grande la diferencia, ¿no? Vamos a ver en las curvas teóricas, esto se hizo hace mucho tiempo, lo hacíamos todavía con Minitab. La diferencia entre las curvas, el rojo, el de puntitos, es la versión con método de momentos, que es la vieja versión. El azul es con máxima verosimilitud. Las curvas son muy parecidas. De hecho, el área de diferencia entre las dos es de apenas 0.0035. O sea, no estaba tan mal usar momentos, pero desde el punto de vista teórico, además, en cuanto a ponerse al nivel del software comercial, pues nosotros ya migramos a máxima verosimilitud. Bueno, una cosa más. Esto es para los que les gusta programar. Es un poco técnico, pero les quiero mostrar las bondades que hemos encontrado en el uso de Python, de R y estas cosas. Tenemos una función de probabilidad, la logarítmica. Aquí está la función de probabilidad. Para encontrar los parámetros hay que maximizar el logaritmo de esta expresión. Esta expresión así de entrada puede verse un poco complicada, no muy amistosa, pero bueno, le sacamos la derivada y obtenemos esta otra expresión que luego de simplificar queda esto. Igualamos a 0 para saber cuál es el valor del punto crítico, pero resulta que esta es una ecuación no lineal y abordarla a mano les va a costar muchísimo trabajo, no es sencillo. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es esa función del logaritmo la desarrollamos, aunque se vea así muy amenazante, y llegamos a esta expresión. Si eliminamos, esta expresión depende del parámetro P. Este pedacito que aquí tiene es una resta de una constante, no la tomamos en cuenta y solamente nos fijamos en lo que depende de P, que es esto. Y esto es lo que hay que maximizar. Nuevamente es un problema no lineal de maximización con estas condiciones.
Hacerlo a mano, bueno, hay que sacar derivadas, igualar a 0, sacar la segunda derivada, todo ese rollo, bueno. ¿Cómo lo hace R? Bueno, lo hace muerto de la risa. Primera instrucción, calcula la media de los datos. Segunda instrucción, define tu función, que es esta. Tercera instrucción, dame un valor inicial. Cuarta instrucción, NLM, la rutina que mencionó la maestra Marisol. Non-linear minimization, se minimiza el negativo del max y ya, es todo lo que hay que hacer. Eso nos ha ahorrado muchísimo trabajo. Otro ejemplo con esta misma logarítmica es que, bueno, ya logramos el ajuste. ¿Y ahora qué? Hay que calcular probabilidades para hacer el ajuste. ¿Y con qué las calculas? Con la función de distribución acumulada, que es esta que está aquí. Donde beta, que está aquí arriba, es la beta incompleta, que es esta integral, que tampoco es muy amistosa. Bueno, si dividimos esto entre la función beta original, que es la beta completa, que es gamma de A por gamma de B entre gamma de A más B, logramos esta definición y de ahí despejamos. Bueno, al fin de cuentas, esta expresión que está aquí nos permite calcular la función de distribución acumulada de la logarítmica. La expresión no es nada amistosa, no hay de qué preocuparse. Aquí dice que debemos utilizar gamma de 0. Teóricamente gamma de 0 existe. Bueno, sería discutible. Pero yo no lo puedo meter directamente en el programa, entonces es una aproximación con un b muy pequeño. Y en una sola instrucción, R me proporciona el valor de esta expresión en un punto concreto. O sea, no tengo que hacer todo el trabajo enorme, porque R ya tiene la función gamma, la función beta, y además nos permite calcular directamente esto sin necesidad de tanto problema. Bueno, eso volvemos al asunto de que nos interesa, bueno, difundirlo, ¿no? La gente que está trabajando en cosas de programación, pues bueno, les recomendamos seguir trabajando con R, con Python. Hay muchas librerías muy útiles en las cuales muchas funciones que pueden ser difíciles de hacer a mano o con otros paquetes ya están resueltas. Entonces, bueno, pues les recomendamos que continúen con su trabajo y pues por mi parte es todo. Gracias por su atención nuevamente y quedamos en que cualquier pregunta o consulta que tengan, con gusto se les respondemos y nos escriben a nuestras redes. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.